¿Sí me escucha? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a su última clase de este módulo, Derecho Penal Internacional con el doctor Roberto Gerardo Marín. Doctor, muy buenos días. Cuando guste iniciar. Y aquí quedo al pendiente por cualquier duda o cosa que pase con la presentación. Perfectamente. Aquí ya saben, muy contento de estar en este cierre de módulo con temas sumamente interesantes. Un momento, nada más necesito limpiar algo de mis lentes porque según yo los tenía limpios, pero veo que tienen ahí una manchita, perdón.
Y bueno, aprovechando, ¿qué tal estuvo su semana, chicos? Los leo. Y listo, me sirvo en compartir pantalla. Y bueno, pueden ver la presentación Sí, doctor, sí sabe. perfectamente. Y bueno, estos son de los temas más, si bien ahorita no es de lo más novedosos, puesto que estamos desde 2011 con ellos, sí es de los más interesantes siempre a mi gusto y consideración. Y empezamos con los temas de este segundo módulo, que es el control de la convencionalidad, el cual, bueno, trataremos de manera profunda y, bueno, algunos conceptos, bueno, traen el resaltado de su fuente. Y entonces tenemos que el control de convencionalidad es la obligación. Ah, perdón, no lo ven, no lo compartí. Ah, no, sí, perdón, sí lo compartí, disculpen. En la obligación de las autoridades nacionales de verificar que las leyes y actos internos sean compatibles con los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, propiamente, ¿de qué se trata esta situación? Que realmente también lleguemos a un estado de derecho donde imperen los derechos humanos. ¿De acuerdo? En este sentido, ¿por qué? Porque sucedía que en muchos países, pues decían que su constitución, pues contenía ya ciertos derechos humanos que los aplicábamos para prácticamente todo, para prácticamente todo. Entonces, dentro de este orden de ideas, dentro de este orden de ideas, pues también los estudios, los avances, la progresividad, pues nos dicen que propiamente no es así, que hay ciertos derechos que no estaban contenidos en la Constitución, sino en los tratados internacionales y que también debían de tener una aplicación pues dentro del Estado, en este caso en el Estado mexicano. Entonces, en este orden de ideas, pues en el caso mexicano, porque pues muchos lo aceptaron de manera voluntaria la integración, pues nosotros perdemos el asunto de Rosendo Radilla Pacheco por desaparición forzada de personas. En este caso, pues cometido por una autoridad. El asunto llega, la Suprema Corte desestima y finalmente vamos a la Corte Interamericana y entonces hay un gran revuelo y pues llegamos pues a esta reforma. Y ahora todos los derechos humanos pues ya están integrados a través de nuestro artículo primero constitucional. Y además de los derechos humanos integrados de manera constitucional, está la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que propiamente son sus sentencias. ¿De acuerdo? Muchas parecidas, otras no tanto. Y entonces, ¿quién acuña este término? Y lo acuña un abogado muy distinguido que es Sergio García Ramírez en el caso de Mirna McChank contra Guatemala,
en un voto concurrente. ¿De acuerdo? Y en el párrafo 27 nos menciona que no es posible seleccionar internacionalmente al Estado, obligar ante la Corte solo a uno o alguno de sus órganos, entregar esto la representación del Estado en el juicio, sin que esa representación repercuta sobre el Estado en su conjunto y sustraer a otros de este régimen convencional de responsabilidad, dejando sus actuaciones fuera del control de convencionalidad que trae consigo la jurisdicción de la Corte Internacional. ¿De acuerdo? En este caso, y también tenemos el caso de Tibi versus Ecuador del 7 de septiembre de 2004 en el párrafo tercero. ¿De acuerdo? Y ahí también se menciona la palabra convencionalidad, solamente que aquí lo complementa con el control de la constitucionalidad para una protección más perfecta de la ley. ¿En qué otro caso? En trabajadores cesados del Congreso a Aguado Alfaro y otros contra Perú. Y en este caso se encuentra en su párrafo 128. ¿De acuerdo? Por solo citar algunos. ¿De acuerdo? Y bueno, como simplemente en México, tanto ustedes y yo lo sabemos, en el párrafo, perdón, en el expediente 912, diagonal 2010, que es un expediente varios. Y ahí expone una serie de jurisprudencias, que al efecto ayudan a integrar el control de la convencionalidad. ¿De acuerdo? Digamos que con esta situación, pues, de alguna manera, pues se dan los derechos humanos más a plenitud y llegamos también a lo que es una, eh, una verdadera democracia constitucional. ¿Qué tipos de control tenemos? Y entonces en materia de control de convencionalidad, es necesario tener presente que cuando se hace referencia a este término, se puede hablar de dos casos, aunque se conectan en cuanto al contenido y el procedimiento del control, son diferentes en cuanto a los órganos que lo llevan a cabo. Así, el control de la convencionalidad se parte en dos tipos distintos que son llevados a cabo por dos órganos distintos. El primero es el control concentrado de convencionalidad. Esto que significa que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es quien lleva toda la regulación y todo lo que es el control de convencionalidad y de derechos humanos. Nada más lo realiza la Corte Interamericana. ¿De acuerdo? Esto significaría que si solo existiera este control, todos estaríamos dependientes de sus sentencias, de sus jurisprudencias, de algunas propuestas de adendum, etcétera. Ahora, el segundo es el control difuso de convencionalidad. De acuerdo que en este caso lo realizan los estados en el ámbito de sus competencias a través de todas sus autoridades. En este orden de ideas, ¿qué es lo que sucede al respecto? Bueno, que propiamente, pues nuestros tribunales llevan lo que es el control de convencionalidad. ¿De acuerdo? Entonces, desde el tribunal de primera instancia hasta la Suprema Corte. Entonces, ¿qué es esto de los controles? Que simplemente es cómo voy a aplicar el control de la convencionalidad y actualmente pues tenemos los dos. Uno cuando estamos siendo sometidos a juicio y por ciertos criterios orientadores que adquieren el carácter de relevantes. Por el otro, lo realizan todas las autoridades.
Ahora, ¿cuáles son estas formas de control? ¿De acuerdo? Y hay dos maneras en las que se pretende realizar el control de la convencionalidad, tanto el concentrado como el difuso. La primera es el control concreto y la segunda es el abstracto. Estas dos formas de control se dirigen a dos tipos de disposiciones. El control concreto se realiza sobre normas o leyes que hayan sido aplicado a casos particulares, ¿de acuerdo? Y en los que se considera que existe una violación de derechos por la aplicación de la norma. Entonces, en este sentido, cuando hablamos del concreto, ya hubo un asunto resuelto, ¿de acuerdo? Que ya fue deliberado y litigado y conforme a la aplicación de los controles actuales, ¿qué es lo que tenemos? Que hubo una violación a derechos humanos, donde tal vez se haya roto la igualdad entre el hombre y la mujer, donde no se haya respetado un derecho humano laboral, como etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, y en los que se considera que hubo una violación de derechos por la aplicación de la norma. Y el control abstracto se realiza sobre normas o leyes que aún no han sido aplicadas a un caso concreto, pero se consideran que violan derechos por su simple existencia. Por ejemplo, cuando se decía que las normas en este orden de ideas, la guardia y custodia siempre se le quedaba a la madre. ¿De acuerdo? Y esto pues rompe el principio de igualdad. También cuando se niega el matrimonio igualitario por la simple existencia de la norma. Entonces, por ejemplo, pues sí había normas y en este caso también porque la misma norma vulnera a grupos vulnerables o débiles. Por eso también existía muchísimo en el amparo el interés legítimo, que es muy diferente al interés jurídico. ¿Qué es lo que hace el interés legítimo? Pues simplemente un grupo vulnerable o un grupo de personas menciona que se encuentran en este grado de vulnerabilidad y pues afecta que les afecta la simple existencia y solicitan a un tribunal pues que decrete la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad de la norma. Entonces, en este orden de ideas, pues ya sabemos que con la reforma a la ley de amparo, pues también ya fue vulnerado, bueno, menoscabado, aunque sea un poco, las funciones del interés legítimo. En este orden de ideas, pues bueno, basta con la lectura y buenos conceptos de violación. ¿Cuáles son las implicaciones de este control? Y entonces el control de convencionalidad implica que las autoridades estatales deben interpretar el derecho interno en forma acorde a la Convención Interamericana y la jurisprudencia de la Corte. ¿De acuerdo? En este sentido, pues ¿cómo explicarlo? Hay nuevos criterios de interpretación, hay nuevos principios que no menoscaban los que ya tenemos, sino al contrario, se complementan y entonces propiamente enriquecen la argumentación. Entonces, en este sentido, sería muy loable que en los juicios orales, en materia penal o en materia civil, se puede argumentar con jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también citar ciertos derechos humanos que se encuentran en la Convención Americana y en todos los tratados de derechos humanos de los que México sea parte. Entonces, propiamente, ¿esto qué significa? Que va a haber impera, mejor dicho, de esta manera,
la teoría monista de los derechos humanos, bueno, del derecho internacional. ¿Y esta teoría monista en qué consiste? En que se va a unificar el derecho interno y el derecho internacional en un solo ordenamiento, como en un solo bloque, pues el cual permitiría su aplicación de manera más fácil. Ahora, y también en este orden de ideas, debemos de recordar que nuestra ley de amparo no permite ampararse, al igual que la Constitución, contra un tratado de derechos humanos. ¿Por qué? Porque viola la cuestión administrativa. ¿De acuerdo? Y tenemos en segundo lugar, para aquellos casos en que no es posible interpretar la norma interna de forma acorde a la Convención Americana y a la jurisprudencia, el control de convencionalidad implica la obligación de no aplicar esta normativa. O sea, ¿esto qué significa? Si no logro una interpretación armónica entre lo que dice la norma de derecho interno y la norma, en este caso interamericana, en la convención, se tiene que dejar de aplicar la norma interna. ¿En razón de qué? De que la misma no es compatible con derechos humanos. Pero ahí también hay jurisprudencia de la Corte de qué es lo que pasa si choca la norma de derecho interno, perdón, si choca el control de la convencionalidad contra el control de la constitucionalidad. ¿Quién debe imperar? ¿Alguien se sabe ese criterio? Va a imperar el control de la constitucionalidad. Ahora, ¿y por qué los ministros determinaron esto? Pues para la protección de la Constitución, porque puede ser que alguna vez nos encontramos con algo que es constitucional, pero inconvencional. En este caso, ¿de qué hablamos? De la prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Porque propiamente menoscaba el principio de presunción de inocencia. Y pues bueno, ustedes propiamente ya lo vieron, que se tiene que aplicar todavía la prisión preventiva, pues bueno, por las situaciones de inseguridad, pero el razonamiento de la Corte es el siguiente, de cómo en este caso una persona que es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, tiene, ¿cómo decirlo de esta manera? Problemas de la misma y es sometida a una investigación y se le aplica arraigo, se le priva de su libertad. Digamos que ahí están las incongruencias. Luego, ambas obligaciones deben realizarse de oficio. ¿De acuerdo? Propiamente las autoridades son las que tienen que ver que no se menoscaben los derechos humanos. Si no, para eso, pues tenemos el amparo. Ahora, de acuerdo con la Corte Interamericana, eh, porque a quienes aplica,
Todas las autoridades estatales tienen la obligación de realizar el control de convencionalidad. Sin embargo, esto debe ser cumplido en el marco de las competencias de cada autoridad estatal. Por ejemplo, si las autoridades tienen competencia para desaplicar normas, podrán hacer valer este tipo de control de convencionalidad. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que significa? Puede suceder que en un juicio del orden familiar se deje de aplicar una norma porque la misma la considera el juez que es inconvencional o bien rompe esa igualdad que existe entre el hombre y la mujer. Ahora, en este orden de ideas, pues propiamente esto lo vamos a observar más en litigios. Va a ser un poco más difícil, por ejemplo, en observarlo en derecho administrativo o bien otras dependencias. Sin embargo, es importante saber que sí se pueden dejar de observar toda vez que están en contradicción. Luego tenemos que la responsabilidad del Estado. Y tenemos que la responsabilidad del Estado es la obligación jurídica del Estado de reparar los daños antijurídicos causados. ¿De acuerdo? A los ciudadanos derivados de acciones o omisiones de sus órganos, servidores públicos o de administración. Y bueno, en este caso tenemos tres tipos de responsabilidad. Tenemos lo que es la responsabilidad legislativa. ¿Esto qué significa con la responsabilidad legislativa? Que el poder legislativo emite normas que vulneran derechos humanos. ¿De acuerdo? Y entonces esto significa que desde la misma norma control abstracto, la norma ya es inconvencional y se sigue aplicando. Y no se deja de aplicar porque el poder legislativo en este orden se ampara porque no se ha solicitado un amparo. ¿De acuerdo? Entonces, en caso de que se llegue a solicitar el amparo y se demuestre que es contrario al control de convencionalidad, puede ser expulsada del ordenamiento jurídico siempre y cuando alcance la mayoría de votos con esta nueva reforma judicial, porque bueno, antes eran 8 votos de 11 y posteriormente ahorita es una mayoría simple entre 6 o 7 de los 9 ministros que actualmente integran la Suprema Corte. Entonces, si no se consigue una mayoría, en este caso, pues recuerden que solamente tiene efectos interpartes, pero si la inconvencionalidad, así como la inconstitucionalidad es evidente, entonces sí se puede ordenar que se expulse del ordenamiento jurídico. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que podría suceder. Luego de ahí tenemos otra que es, aparte de la legislativa, la administrativa. ¿Esto qué quiere decir? Que hay actos administrativos que propiamente violan lo que son derechos humanos. ¿De acuerdo? Actos administrativos donde pensemos, donde hay un sistema de gobierno que el estilo de allegarse de las empresas y capitalizarse sea a través de la expropiación. ¿De acuerdo? Por ejemplo, sea a través de la expropiación y entonces propiamente pues también viola derechos humanos si todo el tiempo el Estado pasa expropiando. Ahora, luego de ahí también tenemos, por ejemplo, la parte administrativa de la investigación de las carpetas de investigación, de la responsabilidad de los servidores públicos y entonces, propiamente demostrado genera responsabilidad internacional. Luego de ahí tenemos la que es la judicial.
Y propiamente significa que las sentencias que está aplicando el Poder Judicial menoscaban de manera flagrante derechos humanos, que esto puede ir desde un juez de primera instancia hasta el máximo tribunal del país. Entonces, en este orden de ideas, una vez agotado, se demuestra que los tribunales del país no actúan con apego, en este caso a los derechos humanos, o menoscaban a la comunidad internacional, y propiamente al causar las afectaciones tienen esta responsabilidad, y por ende se da la responsabilidad y se motiva a la reparación. Entonces, luego dice, causado a los ciudadanos derivado de acciones o omisiones de sus órganos. También puede haber omisión legislativa, donde, por ejemplo, puede ser, en este caso, yo quiero legislar sobre periodismo y cláusula de conciencia y quiero emitir una nueva ley. Y entonces aparece en un transitorio de la reforma y esta ley nunca ha sido legislada. ¿De acuerdo? Entonces se puede hacer a través de un amparo contra esta omisión. ¿Y cuál sería el efecto? Obligar al Congreso del Estado a que legisle. Y bien, ahora, después tenemos, ¿y quiénes lo van a cometer? Los servidores públicos o una administración determinada. Es un principio del Estado de Derecho que funciona de manera directa y objetiva para alcanzar una indemnización, cubriendo tanto actuaciones ilícitas como lícitas que generan un daño especial. Bueno, aquí propiamente tenemos que recordar que hay dos tipos de responsabilidad, lo que es la responsabilidad objetiva y lo que es la responsabilidad subjetiva. ¿Qué es lo que hace la responsabilidad objetiva? Pues propiamente recae sobre objetos, mecanismos esencialmente peligrosos, conductas erróneas provocadas por la buena fe, entre otras. Y la subjetiva es donde propiamente se le puede imputar el dolo o la culpa al Estado a través de sus autoridades. ¿De acuerdo? Que en este caso pues se le llaman servidores públicos. ¿De acuerdo? Y entonces, propiamente, en la responsabilidad internacional o en la responsabilidad de los estados, pues propiamente tiene que haber mecanismos de reparación de los derechos humanos. Ahora, ¿qué es el bloque de constitucionalidad? El bloque de constitucionalidad implica tanto normas nacionales como un bloque de convencionalidad conformado por instrumentos señalados complementando la Constitución como los valores, principios y reglas de ahí derivados. O sea, ¿esto qué significa? Que el bloque de constitucionalidad es todo un marco jurídico que tiene por objeto controlar la constitucionalidad de los actos que pueden ser jurídicos o políticos, y aquí puede venir lo que es el control de la convencionalidad también incluido. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué es lo que se busca? Que impere la constitución. ¿De acuerdo? Que impere la constitución. ¿De acuerdo? Ahora, y bueno, también hacer valer determinados tratados, porque bueno, pensemos en esta hipótesis. Vamos a pensar que el Estado mexicano suscribe un tratado internacional, se hace el cruce, los procesos constitucionales, este, y finalmente es publicado en el diario oficial y ya lo integramos.
al ordenamiento jurídico, tal como lo ordena la máxima ley. Ahora, y después nos damos cuenta que esa constitución, bueno, que ese tratado, sí va contra algún valor o principio constitucional. Nosotros podríamos expulsar ese tratado. Sí podríamos expulsarlo, pero también no nos buscaríamos una responsabilidad internacional por dejar de observar ese tratado porque pues hubo un errorcito por ahí. ¿Cuál sería la respuesta? Piensen un momento en lo que voy por un vaso con agua. Listo, listo. La respuesta es no. ¿Qué tendríamos que hacer al respecto? Hacer las interpretaciones necesarias de manera legislativa para adaptar el tratado a nuestra constitución y quede uniforme con los principios y decisiones políticas de la misma. Y de acá también qué es lo que se deriva, que también vale la pena nosotros explicar que no nos, la constitución, o en este caso, no se puede reformar contra una decisión política fundamental, contra una decisión política fundamental. ¿De acuerdo que es una decisión política fundamental? Pues las que pusieron en este caso, los factores reales de poder y quedaron plasmadas en la misma. Entonces nosotros podríamos proponer una reforma que atentara contra el amparo. La respuesta es no. Ahora, ¿qué es el bloque de convencionalidad? Es el conjunto de tratados internacionales de derechos humanos, jurisprudencia y opiniones consultivas de la Corte Interamericana. Entonces, propiamente, ¿qué lo componen? Tratados internacionales en derechos humanos. ¿De acuerdo? En este caso, de los que nosotros somos parte. Después tenemos que también jurisprudencia, es decir, estas sentencias de la Corte y opiniones consultivas es cuando nosotros tenemos dudas sobre un precepto o buscamos una opinión si tal o cual norma o acto puede generar responsabilidad internacional por violación a los derechos humanos. ¿De acuerdo? En este caso de la Corte Interamericana o tribunales regionales, que obligan a los estados a ajustar sus normas internas. ¿Esto qué significa? Que vamos a ajustar las normas a efecto de que no atenten contra derechos humanos. Actúa como un parámetro de validez obligatorio sobre el derecho interno para garantizar la protección de estos derechos. Entonces pensemos en esta situación. Pensemos en una situación interesante. ¿Qué pasaría? Bueno,
alguna vez leí en un artículo científico que es probable que la Ciudad de México se quede sin agua. Entonces, existe un derecho humano que se llama el derecho a la ciudad, en el cual eh, que se promueve que la autoridad no puede obligarte a moverte de ciudad. Entonces, propiamente tendríamos que buscar tratados internacionales, jurisprudencias y opiniones consultivas respecto del derecho a la ciudad. Otra, por ejemplo, de la jurisprudencia es el derecho al sueño. Y también tenemos, por ejemplo, ciertos derechos humanos que recaen como una obligación a los ciudadanos. También, o sea que no solamente es obligatorio para la autoridad, sino también para los demás. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo de esto? La intervención de comunicaciones privadas. Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿Todo claro? Perfectamente. Ahora, tenemos los tipos de interpretación conforme. ¿Qué es una interpretación conforme en estos tiempos actuales? Que propiamente la interpretación, la aclaración de la norma jurídica, o sea, desentrañar su sentido cuando ésta es oscura o ambigua, ya tiene alguna línea normativa, puntos de referencia. Y entonces esta interpretación conforme la tenemos en sentido amplio. Y ello significa que los jueces del país, al igual que todas las demás autoridades del Estado mexicano, deben interpretar conforme al orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos. O sea, ¿esto qué significa? Que vamos a observar lo que dice la parte dogmática de la Constitución y lo que dice los tratados internacionales en derechos humanos. Debemos de recordar también la diferencia entre derecho humano y derecho fundamental. El derecho humano, en este orden de ideas, está contenido en los tratados internacionales, los cuales, ejemplo por excelencia, la Convención Americana de Derechos Humanos. Y por el otro lado, los derechos fundamentales son los derechos humanos que están íntegramente plasmados en la Constitución, los que están del artículo 1 al 28.
Ahora, establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado mexicano se aparte. ¿De acuerdo? Y en este caso tenemos que dar la protección más amplia. Bueno, aquí sí tenemos que hacer propiamente una aclaración. La interpretación conforme y el pro persona no aplican ámbitos de derecho privado. Lo que actualmente se está viendo es como una especie de constitucionalización del derecho privado en ese orden de ideas. Después de ahí tenemos la interpretación conforme en estricto sentido. Ello significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de la constitucionalidad de la ley, preferir aquella que hace más acorde a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales, en los que el Estado mexicano se aparte para evitar o incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos. Y aquí tiene un pro persona. ¿Qué significa pro persona? Que se aplicará la norma y la interpretación más favorable a la persona. Repetimos, no aplica cuestiones de derecho privado, como por ejemplo decir la renta está muy cara de mi local, entonces apliquemos el pro persona y reduzcamos la renta. No, porque pues se supone que ya eso lo controlan los jueces y las leyes del derecho privado lo controlan a través pues de la norma, de la usura, del agiotismo, etcétera. Ahora, y tenemos que buscar la que más beneficia a la persona. ¿Cómo hacer valer el pro persona? Por ejemplo, en un juicio de amparo, mencionando en este orden de ideas que no hizo la autoridad para aplicar la mejor interpretación y la mejor situación a una persona. Y después tenemos inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. Inaplicación. Ello no afecta o rompe con la lógica del principio de división de poderes o del federalismo, sino que fortalece el papel de los jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que si hay una norma que choca contra el control de la convencionalidad, contra los tratados, debe de ser inaplicada. ¿De acuerdo? Entonces, ahí no debe de haber ningún tema. Ahora vamos propiamente aquí con pro persona. Y tenemos lo siguiente. Que al momento en que los jueces nacionales observan el bloque de constitucionalidad en el ejercicio de la interpretación conforme, estos deben evaluar si existe de entre esas normas y criterios nacionales e internacionales una que resulte más favorecedora y procure una protección más amplia del derecho que se pretende proteger. Así, todas las autoridades del país dentro de su competencia están obligadas a velar no solo por los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado mexicano,
sino también por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, adoptando la de pro persona. Entonces, propiamente, siempre tenemos que buscar la norma que más favorezca a las personas. Por ejemplo, en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares está el interés superior de la niñez. ¿Y qué significa el pro persona en el interés superior de la niñez? ¿Alguien podría decirme qué es lo que se imagina? Bueno, que en este caso primeramente se resolverá el tema de los niños y después el de los adultos. Es decir, se va a crear condiciones para proteger al menor y posteriormente resolveremos sobre los adultos. Ejemplo, en un divorcio, primero aseguramos alimentos y después guarda y custodia. Ahora, vamos con el principio de progresividad. ¿Gustan que tomemos un receso? Usted diga, doctor, o si gusta, bueno, como usted quiera, si gusta acabar más temprano, puede no dar descansos, pero como los chicos decidan. Perfectamente. Los leo. Bueno, en este caso, permítanme 5 minutos.
Perdón, ¿no me escuchaban? No, No me doctor, escucho. no tenía prendido su audio. Yo solo veía que movía su mouse. Dije, ay, ya está hablando. Está bien. Bueno, de todas maneras, regreso a otra diapositiva, permítanme. Gracias, Este, doctor. ¿En qué diapositiva dejaron de escucharme? En la que se quedó cuando dio el descanso, pero no recuerdo cuál fue. ¿Está? Creo que sí. Ok, volvemos a explicar una disculpa. Entonces, ¿cuáles son las etapas? Pero ¿en qué momento se habrá apagado el micrófono? Porque no recuerdo. O quién sabe, tal vez luego a mí también me ha pasado que según yo le doy al micrófono y no se activa el audio. Luego también es por el sistema de Zoom o la misma laptop. Pero no se preocupe, Doc, no pasa nada. Ok, repetimos. ¿Cuáles son las etapas de evolución de este control? Son principalmente 6 entradas en su expansión y obligatoriedad. Y tenemos número 1, la oficiosidad. ¿De acuerdo? Que es la establecida en caso de trabajadores cesados del Congreso contra Perú y determina que el control debe realizarse de oficio por los jueces, incluso sin petición de parte. Entonces, ¿esto qué significa? Que la misma autoridad, el mismo juez, tiene que buscar si hubo alguna violación o no a los derechos humanos o si hay alguna norma que es inconvencional. ¿De acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Porque si una de las partes, vamos a pensar, argumenta, pero no invoca, entonces el juez, al no invocar, no tendría por qué resolver. Y eso también implica un menoscabo a los derechos humanos. Implica también un menoscabo a los derechos humanos. ¿De acuerdo? Entonces, el juez siempre debe de explorar este control de la convencionalidad. Ahora, después tenemos la obligatoriedad para todos los juzgadores y en este caso tenemos el caso Cabrera García y Montiel Flores versus México, que establece que no solo los jueces federales, sino todos los jueces y órganos jurisdiccionales deben realizarlo. Bueno, aquí propiamente, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Este, que antes, y bueno, todavía hasta cierto punto, hay ciertas cuestiones que pues, esperamos que el máximo tribunal del país resuelva para que asiente la última palabra, estemos o no estemos de acuerdo, pero de alguna manera, pues cuando hay algún asunto complejo, pues llega para la Suprema Corte de Justicia. Y entonces, pues también, pues, pues por mera costumbre constitucional, pues por el artículo 133, pues nosotros delegamos eso al Poder Judicial de la Federación por parte de el procedimiento de amparo y los demás medios que nos establece el procesal constitucional. ¿De acuerdo? Entonces, a partir del control de la convencionalidad, pues ya se devuelve esto a todos los jueces. Ahora al interpretar derechos humanos o dejar de aplicar alguna norma, por ser esta inconvencional, pues para efecto de resolver mejor los asuntos ante los cuales se les presenta. A diferencia de la constitucionalidad que queda determinados órganos, no, aquí cualquiera puede hacerlo. ¿De acuerdo? Ahora, extensión a todas las autoridades públicas. En este caso tenemos en el caso de Hellman versus Uruguay, que precisa la obligación que abarca a todas las autoridades públicas, no solo a las jurisdiccionales. ¿Por qué? Porque entonces solamente se diría que la protección de los derechos es cuando hay un pleito. Sin embargo, debe de existir una infraestructura que permita a las personas autorrealizarse
en estos derechos humanos. ¿De acuerdo? Y entonces se deben de crear las condiciones para que existan estos derechos y no solamente en materia jurisdiccional. Después tenemos la ampliación de los parámetros y en este caso es Gudiel Álvarez y otros versus Nicaragua, que se aclara que el control incluye otros tratados interamericanos, no solo la Convención Americana. ¿Por qué? Porque si en este caso, por ejemplo, la Convención Americana no solo tratara, por ejemplo, ciertas cuestiones, por ejemplo, de género, entonces, también presume un menoscabo, por ejemplo, si existe algunos tratados que buscan erradicar la violencia contra la mujer. Entonces, propiamente, la Convención Americana funciona propiamente como una ley llave que también nos puede remitir al tratado internacional que busque la protección en específica. ¿De acuerdo? Y entonces se tienen que aplicar todos que hayan sido suscritos por el Estado y se toma como base la Convención Interamericana. Después tenemos los modelos de libertad de control en el 2014, en el caso Laquia Alibux versus Surinam. Se establece que la convención no impone un modelo específico de control siempre que garantice su aplicación. O sea, esto que se supone que no solamente debe de ser, por ejemplo, el concentrado, con la esperanza de que la corte pues haga técnicamente todo, sino también con los específicos, bueno, con el difuso donde también se promueve que las autoridades. El punto es que no importa si se aplique uno, el otro o los dos, pero siempre debe de haber la aplicación de este control de la convencionalidad. Y bueno, y en opiniones consultivas, que en este caso, ¿qué es lo que sucede? En el caso mexicano, las sentencias que emita la Corte respecto de nuestro país son obligatorias y las demás son criterio orientador. ¿Dónde falla propiamente aquí este criterio orientador que propiamente no alcanzaría ni el tiempo ni la vida para tener presente todas las sentencias que la Corte ha implementado? Bien, ¿alguna duda? ¿Todo claro? Perfectamente.
Ahora, vamos a lo que es el debido proceso, pero desde una perspectiva interamericana. Ahora bien, es el debido proceso, es el conjunto de requisitos que deben observarse ante las instancias procesales a efecto de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. García Ramírez, el debido proceso. Y bueno, ¿cómo está compuesto el debido proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Primeramente, es un derecho de acceso a la justicia. Toda persona tiene derecho a acudir a los tribunales y obtener una resolución. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que si yo siento que mi derecho ha sido menoscabado, no ha sido respetado, tengo derecho a iniciar un juicio y también tengo derecho a ser oído y vencido en él. Después tenemos un juez competente e imparcial. Los casos deben ser resueltos por autoridades previamente establecidos, como en el caso de un juez natural. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que no se van a crear los tribunales después del hecho, se van a crear antes del hecho. Y no tiene que haber presiones externas. ¿Esto qué quiere decir? Sin autónomo, en este caso, sin menoscabar la independencia judicial. Ahora, el derecho a la defensa que incluye esto principalmente enfocado a materia penal. Conocer la acusación, cuáles son los hechos, de qué delito, la autoría y participación y circunstancias de tiempo, modo y lugar. Dice, contar con tiempo y medios para defenderse. O sea, ¿esto qué significa? Que debo de contar tanto con una igualdad jurídica como con una igualdad procesal. Ahora, y esto incluye recursos, esto incluye incidentes, esto incluye objeciones, interrogatorio, contrainterrogatorio, etcétera. Contar con la asistencia de un abogado. ¿Esto qué quiere decir? Que debe de haber una defensa técnica y adecuada. Y la posibilidad de presentar pruebas, que son por los medios, para acreditar o desacreditar los hechos. Ahora, también tengo derecho a una presunción de inocencia. Toda persona tiene que ser tratada como inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿De acuerdo? Y debe de haber un proceso razonable. Los procesos no deben prolongarse injustificadamente. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿esto qué significa? Que por lo mucho un juicio debe de durar un año y debe de durar 4 meses acorde a la penalidad.
Y también tenemos la publicidad en el proceso, que significa que los procesos deben de ser públicos, con excepciones limitadas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa aquí el principio de publicidad? Que cualquier persona puede presenciar el juicio. ¿Cuáles son las excepciones? Por cuestión de seguridad nacional, se comprometan los menores, se comprometa la identidad de los testigos, etcétera. Derecho a recurrir la sentencia. ¿Esto qué significa? Que si la sentencia me causa un agravio, puede interponer un recurso y esta debe de ser revisada por un superior. Y principio non bis in idem. ¿Qué significa? Que nadie puede ser juzgado por el mismo hecho bajo las mismas circunstancias. Y estas garantías propiamente han sido sistematizadas a partir de múltiples sentencias de la Corte. Ahora, ¿cuáles son los principios y garantías del debido proceso? Y tenemos la legalidad. Todo procedimiento debe de estar basado en la ley y tiene que ser aplicada de manera exacta. Igualdad de las partes. Ambas partes deben tener las mismas oportunidades. ¿Esto qué quiere decir? Para atacar y contraatacar. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay un incidente, para una parte también lo puede haber para el otro. Si hay un recurso para una, la otra también puede objetar, etcétera. Nadie puede ser juzgado sin defenderse, sin poder defenderse. ¿Esto qué significa? Que va a contar siempre con un abogado defensor. Si no lo puede pagar, ustedes bien lo saben, se designa una de oficio. Presunción de inocencia, que toda persona será tratada como inocente hasta que haya una sentencia que diga lo contrario. Publicidad del proceso. Cualquier persona puede presenciarlo, con sus excepciones debidas, claro. Imparcialidad e independencia judicial. ¿Esto qué quiere decir? Que el juez no debe de tener preferencia por las partes, pero tampoco debe ser sometido a presiones externas. Siguiente, derecho a impugnar decisiones, que propiamente la ley penal cuente con recursos que le permitan revocar, modificar o confirmar la sentencia pronunciada por el juez de primera instancia. Después, celeridad y eficacia procesal, que incluye otros principios que ya vieron en otros módulos anteriores, como contradicción, que significa que se puede objetar y argumentar y contraargumentar todo lo que diga nuestra contraria. Excepciones, alguna vez las vimos, el cateo, la orden de aprehensión y la intervención de comunicaciones privadas. De acuerdo también con estos principios, tenemos la inmediación. La inmediación, que significa que el juez estará en contacto con las partes para comprender y resolver mejor el juicio. No se lo puede delegar al secretario ni al auxiliar de sala, etcétera. Y humanidad en el proceso, bueno, pues que hay derechos humanos y que pues
se evitan tratos crueles, tortura, como etcétera, porque si no eso entra como una prueba ilícita y eso también destruye el proceso. Ahora, ¿cómo se reparan los derechos humanos? Bueno, en este caso, en la cuestión de la cuestión interamericana, busca restablecer la situación previa a la violación de los derechos humanos en medida de lo posible. ¿De acuerdo? Entonces, propiamente, ¿qué es lo que busca aquí? Propiamente devolver las cosas al estado que se encontraban antes de la violación de los derechos, la restitución del derecho humano y el goce del mismo. Ahora, no se limita al dinero, incluye todas las medidas necesarias para reparar el daño causado de la víctima. Y entonces, ¿cuál es la finalidad? Eliminar los efectos de la violación, compensar los daños materiales e inmateriales y restituir derechos y dignidad de la víctima. En algunos casos tiene un enfoque transformador. Cambiar condiciones que generaron la violación, es decir, ciertas medidas preventivas. Y tenemos los tipos o medidas de reparación. Y tenemos 5 maneras. Número 1, la restitución, la cual consiste en devolver a la víctima la situación anterior. Ejemplo, en el empleo o en la restitución de ciertos derechos. ¿De acuerdo? En este caso podríamos hablar de una reinstalación. Después de ahí tenemos la indemnización, que es una compensación. Y en este caso se pagan los daños y perjuicios que fueron materiales, pérdidas económicas, y los inmateriales, dolor y sufrimiento, que fueran, por ejemplo, que se pudiera pedir una disculpa o alguna publicación especial. La rehabilitación, que en este caso consiste en atención médica, psicológica y jurídica o social para la víctima. ¿Por qué? Para que la persona quede lo mejor posible. Medidas de satisfacción, que son simbólicas. Disculpas, reconocimiento de responsabilidad, memoriales o actos de dignificación. Y garantías de no repetición, pues que puede ser para evitar que se repita la violación, cambios estructurales, reformas legales, constitucionales, eh, legislar al respecto, etcétera. Y bueno, esto sería todo por hoy. No sé si haya alguna duda respecto de alguno de los temas o alguna reflexión que gusten hacerme. Hola. ¿Alguna duda? A ver, aquí tenemos. ¿Todo bien? Ahí no mencionas, ahí no se escucha nada.
A lo mejor es el micrófono, sí, pues sí, sí se escucha. Ok, perfectamente. No sé, alguna duda, sugerencia, observación respecto del tema. Todo quedó perfectamente claro. Yo sé que son instancias internacionales. No, a veces no es no las vemos tan cercanas, sin embargo, ahí están y es lo que también nos conservan mucho en la actualidad jurídica. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Nadie? Bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias por su finísima atención. Muchísimas gracias a usted. Nada más vamos a esperar unos 5 minutitos en lo que el doctor Hamid se conecta para que les dé las indicaciones de lo que tienen que mandar para la finalización de su diplomado, ¿va? Claro que sí. Esperamos. Muchas gracias, doctor.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. ¿Ahí me escuchan bien? ¿El área de coordinación también? Sí, sí se escucha. Perfecto, ya terminamos, ¿verdad? La sesión de hoy, por lo que me indican. Así es, doctor, muy buenos días. Fueron temas propiamente, son temas interesantes, son ahora sí de corta extensión, pero pues se dio una visión general de toda esta parte internacional que requería el segundo módulo. Bueno, la segunda parte de este módulo. Excelente, muy bien. Pues qué placer saludarlo, doctor, y a cada uno de ustedes que está conectado el día de hoy. Quiero decirles, ahorita que me estoy conectando, yo soy el doctor Hamid Rocha, soy rector de la Universidad de Humeda, presidente del Colegio Latinoamericano de Abogados y Consultores, en donde están cursando su diplomado el día de hoy. Y qué placer poder recibirlos. Y muchas gracias, doctor, porque han llegado ustedes el día de hoy hasta el último día de este diplomado, la última clase. Y créanme que para nosotros es un honor poder tenerlos con nosotros, poder contar con su presencia cada una de estas clases, ya sea síncrona o asíncrona en grabaciones. ¿Por qué? Porque es algo muy significativo. Quiere decir que cada uno de ustedes tiene esa dedicación, ese motivo de poder superarse cada día más y que no se queden solo con lo que es desde licenciatura, desde la facultad, sino que quieren experimentar cada vez más campos en el área profesional. ¿Para qué? Para que puedan siempre estar un paso más al nivel laboral y profesional y en conocimiento, por supuesto. Es algo de orgullo y que lleguen hasta este momento, ya que pocos son los que llegan comúnmente a un término completo de, de un nivel posterior a lo que es la facultad. Muy bien. Quiero ver si aquí tengo una imagen que les quiero mostrar. Déjenme ver. Si no, aún así se las vamos a mandar por WhatsApp, toda la área de coordinación. El día de hoy terminamos este diplomado con mucho orgullo, con mucho, con mucho honor y felicitándolos nuevamente a cada uno de ustedes. No está aquí la imagencita, pero bueno. Ahora, yo me conecto el día de hoy con ustedes, ¿para qué? Para poderles dar este término y para poderles indicar cómo es su término de diplomado, qué es lo que vamos a necesitar para que ustedes puedan tener en sus manos posteriormente su diploma final avalado ante Universidad UMEDLA, Colegio Latinoamericano de Abogados y Consultores y la Secretaría de Educación Pública, que es el que le da valor curricular a cada una de estas preparaciones, ¿ok? Eh, si tienen alguna duda, por favor háganmela saber, ya sea en micrófono o en chat, aquí estoy pendiente, y es rapidísimo lo que vamos a comentar. Para cada uno de ustedes que quiere recibir su diploma final, vamos a estar solicitando lo que es, si son egresados ya profesionales, licenciados, abogados, que manden a coordinación académica en PDF lo que es su título y cédula profesional. Muy bien, título y cédula profesional. Y si son estudiantes, ya sea que envíen una carta pasante, una constancia de estudios o bien una boleta de calificaciones última. Una de esas tres. ¿Para qué? Para que la área de gestión administrativa pueda validar que son estudiantes de derecho y que les puedan expedir su diploma. Vamos a solicitar también sus datos completos nuevamente de lo que es nombre, ciudad en que residen, licenciatura que estudiaron, en qué institución estudiaron, número de teléfono actual y correo electrónico. Y también su pago por gestión administrativa. Este pago por gestión administrativa es adicional a sus mensualidades. Es un último pago de 800 pesos mexicanos, ¿ok? ¿Esto para qué es? Por el concepto de gestión administrativa para que se lleve todo su proceso de registro y que se entregue su diploma sellado y registrado con su folio específico de cada uno de ustedes, con valor curricular y que pueda ser válido a nivel federal, ¿ok?
Y también algo que se me pasa, las fotografías. Vamos a solicitar 3 fotografías tamaño diploma. Esas fotografías, ¿cómo son? 3 fotografías tamaño diploma en blanco y negro, en donde ustedes puedan estar con vestimenta formal, cara descubierta, es decir, que el cabello no nos cubra la cara, que el fondo de la foto no tenga sombras, que alguien se las tome, ¿ok? Y que puedan estar con cara seria, que es lo que se especifica en esta parte, ¿ok? Lo más derechitos posibles. No selfies, ¿por qué? Las selfies nos da mucha sombra, nos da una posición incorrecta. Necesitamos que esté, que alguien se las tome, que se vayan a imprimir y que se entreguen a la institución. ¿Cómo? Tenemos aquí diferentes opciones. Esas 3 fotografías, el tamaño es de 7 por 5 centímetros, ¿ok? En forma de óvalo de diploma, ¿ok? La opción uno, que ustedes se las vayan a tomar, las impriman y las dejen en nuestras oficinas en Avenida Presidente Mazarik 101, en Polanco, quinta sección, Ciudad de México. Segunda opción, que se tomen sus fotografías, las impriman y las envíen por paquetería a nuestras oficinas, ¿ok? Y tercera opción, que es la que muchos les adecua, que se tomen una fotografía, no ustedes, que alguien se las tome como les indico, con vestimenta formal, ¿ok? Siendo así, ustedes le envían a nuestro correo electrónico que es universidadumedla@gmail.com y por WhatsApp a su asesor educativo para que tengan un respaldo de esa foto, ¿ok? Nuestro equipo, tenemos nosotros un equipo específico de edición e impresión de fotografías. A todos nuestros, nuestra parte de universidad está aquí nuestro personal que se encarga de editar e imprimir cada una de esas fotos y la entregan directamente a coordinación, las 3 fotografías que pedimos. ¿Ok? ¿Qué costo tiene ese servicio? Y es algo que les acomoda mucho, 250 pesos mexicanos. ¿Ok? Ahí, ¿qué ventaja hay? Pues que no gastan ustedes más en lo que es paquetería, en impresión aparte, en que si sí salió bien, no salió bien la foto, ¿no? Etcétera. Entonces, es algo que pueden tomar como opción. Si es así, nada más manden mensaje a su asesor educativo y digan, quiero el servicio de fotografía. Les van a decir, son 250, mándeme su foto y nosotros nos encargamos. Y por supuesto, bueno, ya su pago por gestión administrativa de 800 pesos para que se expida su documento. ¿Hasta aquí alguna duda que tengan o todo bien? Vamos a ver, tenemos aquí diferentes conectados. Tenemos a Daniela, Luis, Araí, Jessica. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Muy bien, nos dice aquí que todo bien. Perfecto. Pues dicen aquí, pregunta. Ay, se me va. ¿Y cuánto tiempo tardan en...? Ah, excelente, muy bien. Muy buena pregunta, Saraí. ¿Cuánto tiempo tarda en que se expida? Ustedes, desde el momento en que terminamos, cuenten aproximadamente de 3 semanas a un mes, ¿ok? Porque es lo que tarda todo el proceso de nuestra red de instituciones en que su documento vaya, se selle, se coloque su folio correspondiente y llegue nuevamente a nuestra institución en Polanco, ¿ok? Nosotros les vamos a avisar, o más bien su coordinador estará avisando. El doctor Hamid les va a entregar directamente en oficinas en Polanco, Ciudad de México, tal día, ¿no? Por ejemplo, estamos a 21 de marzo, nos vemos el 21 de abril en Polanco de tal a tal hora para que yo personalmente se los entregue. Doctor, pero es que yo no puedo ir a Ciudad de México porque a lo mejor son de otros estados, no me da tiempo, etcétera. Pueden pasar posteriormente. O bien, si lo quieren directo a domicilio, eh, les cotizan, no sé si ahí está la doctora Daniela, les cotiza más o menos, está como en 250, ¿no? Más o menos se le envió a nivel nacional a todo México, más o menos. Entonces, ustedes mandan su, ¿cómo se llama? Su domicilio completo con los detalles que les pidan
Se les cotiza su envío a nivel nacional y se les hace llegar prontamente. Nosotros tenemos convenio con las diferentes y más importantes eh, paqueterías a nivel nacional, por lo cual, siendo así, es seguro que lleguen, ¿no? Pocas veces se llegan a retrasar los envíos, pero lo que queremos es que llegue seguro y que esté en sus manos. Ahora, si requieren algún tipo de documento adicional, como una constancia de estudios de diplomado, un certificado de terminación de diplomado, etcétera, coordinación directamente se los cotiza y se los envía también en ese mismo momento, ¿no? Pero, pues, principalmente es esa parte. Nuevamente, 3 fotografías que se los harán llegar por WhatsApp en el grupo para que lo tengan. Se les va a dar una fecha límite para que envíen todo. ¿Qué pasa si ustedes tienen la fecha límite y una semana después dicen, doctor, es que no tuve tiempo y hasta apenas envío mi foto y envié mis documentos y mi pago, ¿no? Con la pena. Nosotros llevamos un foliaje de lo que son los diplomas, ¿no? Y que se entregan a cada institución para que las puedan sellar, registrar y validar. Si pasó ya más de una semana de la fecha límite que se dé, que va a ser unos 15 días que les demos más o menos, entonces ahí sí, ya no se va a poder entregar su documento con el doctor, es que yo cursé todo el diplomado y pagué mis mensualidades, etcétera. Pero nosotros también tenemos una gestión de cada documento que se expide, por lo cual, pues en ese caso no podríamos ya hacer la excepción para expedir un documento extemporáneo. Muy bien. Entonces estén pendientes. Les recomiendo, no dejen todo al final. Háganlo lo antes posible. ¿Para qué? Para que su documento se expida en excelente tiempo y esté en sus manos y que de verdad eh, pueda ser algo de validez para ustedes, ¿no? Nos da mucho gusto poder tenerlos con nosotros y siendo así, no sé si hay alguna otra duda. Vamos a ver, estoy viendo aquí si hay alguna duda. Nos dicen, no, y pregunta, ¿lo pueden mandar en digital? Eh, sí, se puede enviar en digital. Se puede enviar en digital. También si usted así lo desea, nada más les dice a coordinación por WhatsApp. Eso sí, tiene que enviar, porque eso es de regla, ¿no? Sus 3 fotografías en físico, porque esas tanto van en diploma físico, pero lo necesita toda la administración de cada institución. ¿Para qué? Para que lo tengan en archivo en su expediente, ¿no? Y que ese folio que tienen sea válido y validado también de sus fotografías, por lo cual es así, no pueden ser solamente en digital las fotos, ¿no? Pero sí se le puede enviar en digital su diploma ya expedido. Muy bien. Pero sí pago referencia, sí, de fotografía, en ese caso, si le acomoda, sí, está perfecto. Y esta le va a ayudar mucho para que no gaste más en paqueterías, transporte, etcétera, ¿no? De las fotos. Nos dice eso, perfecto. Sobre la foto no habrá tema. Excelente, muy bien. Pues esos son todos los requisitos que necesitamos para este término de diplomado. Y nuevamente les doy mis más sinceras felicitaciones a cada uno de ustedes por llegar hasta este punto del diplomado y que ojalá no sea el primero diplomado que estén con nosotros, que sea el primero de muchos más, porque somos una institución con la seguridad de brindarles calidad en educación, con grandes ponentes, grandes docentes, eh, y que puedan tener la facilidad de poder mantener una preparación constante, la educación continua. Nuevamente, felicitaciones, me despido de ustedes y nos vemos prontamente. Un fuerte abrazo y nos estamos contactando. Hasta luego. Cuídense mucho y pasen excelente fin de semana.